este sigue moviéndose indefinidamente y se frena posteriormente deteniéndose. Para mantenerlo en movimiento hay que seguirlo empujando, es decir, aplicando una fuerza. Podríamos llamar a la conclusión de sentido común de que los cuerpos en movimiento naturalmente se detienen y que se necesita una fuerza para mantenerlo en movimiento. Imaginemos ahora que empujamos el disco en una superficie lisa de hielo, como en la figura B. Al dejar de empujar el disco se desliza mucho más lejos en comparación con la mesa antes de detenerse. Ponga el disco y empújelo en una mesa de hockey de aire, como en la figura C, ¿verdad? Sobre un cojín de aire, como dice César Szymanski, pero es una mesa donde el disco no está en contacto directo con la mesa, sino que hay contacto solamente con el aire. En este caso, va a llegar aún más lejos el disco que en el hielo y por supuesto que en la mesa. En cada caso podemos observar que lo que frena el disco es la fuerza de fricción, que es una interacción entre la superficie inferior del disco y la superficie sobre la que desliza. Cada superficie ejerce una fuerza de fricción sobre el disco, la cual reduce su movimiento. La diferencia entre los tres casos es la magnitud de la fuerza de fricción. El hielo ejerce menos fricción que la superficie de la mesa y el disco viaja más lejos. Las moléculas de gas, sin embargo, en la mesa de hockey de aire son las que menos fricción ejercen. Si pudiéramos eliminar totalmente la fricción, el disco nunca se detendría y no necesitaríamos ninguna fuerza para mantener el movimiento al disco, una vez que empiece ya a moverse. Así, la idea de sentido común de que se requiere una fuerza para conservar el movimiento es incorrecta, ¿verdad? Esta idea de sentido común era por haber desconocido la existencia de una fuerza que reducía el movimiento del disco, que es la fuerza de fricción, como vimos en la presentación. Experimentos como el que describimos demuestran que si ninguna fuerza resultante actúa sobre un cuerpo, éste permanece en reposo o bien se mueve con velocidad constante en línea recta. Una vez que un cuerpo se pone en movimiento, no se necesita una fuerza resultante para mantenerlo en movimiento. A tal observación la conocemos como primera ley del movimiento de Newton, que se puede enunciar de la siguiente manera, la primera ley de Newton. Un cuerpo sobre el que no actúa una fuerza resultante se mueve con velocidad constante, que puede ser cero, y aceleración cero. ¿Ok? Un cuerpo sobre el que no actúa una fuerza resultante. O está en reposo o se mueve en línea recta con velocidad constante, ¿verdad? Se van a dar cuenta, o ya saben, por la dinámica del movimiento circular, que un cuerpo que se mueve con rapidez constante, pero en trayectoria no recta, no está en equilibrio, sino que experimenta una aceleración centrípeta. Por lo tanto, la condición para que haya equilibrio es o reposo, por un lado, y por otro lado, movimiento o rectilíneo con rapidez constante. Al decir velocidad constante, ya estamos diciendo que el movimiento tiene que ser rectilíneo, porque la velocidad, como saben, es un vector que posee magnitud, dirección y sentido. ¿Ok? Muy bien. La tendencia de un cuerpo a seguir moviéndose una vez iniciado su movimiento es resultado de una propiedad denominada inercia. Usamos inercia cuando tratamos de sacar salsa de tomate de una botella agitándola. Es decir, primero hacemos que la botella, obviamente la salsa del interior, se mueva hacia adelante al mover la botella bruscamente hacia atrás. La salsa tiende a seguir moviéndose hacia adelante
y con suerte cae en nuestra hamburguesa, en nuestro pancho, en lo que sea, ¿verdad? Entonces este es un ejemplo de la inercia, ¿verdad? Yo tengo un recipiente con mostaza, ketchup, lo que sea. Vamos a considerar que tengo dos cuerpos separados, dos cuerpos independientes. El recipiente y la mostaza o el ketchup, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo hago para quitar eh, la mostaza o el ketchup? Lo que hago es hacer, otra de las cosas que puedo hacer es presionar, ¿verdad? Pero eso se fundamenta totalmente bajo otro principio que vamos a ver más adelante. Pero el acto de subir y bajar repentinamente un frasco con salsa, se aprovecha la propiedad de la inercia para que esta materia que se encuentra dentro del recipiente salga. ¿Por qué? Porque si nosotros imaginemos que movemos hacia abajo despacio el recipiente y luego cambiamos el movimiento y hacemos un movimiento brusco hacia arriba, entonces como la salsa tiende a seguir moviéndose hacia abajo, el recipiente se mueve repentinamente hacia arriba y termina con suerte saliendo la salsa por el recipiente. Entonces, la tendencia, podemos decir que la tendencia de un cuerpo en reposo a permanecer en reposo también se debe a la inercia. Quizás usted haya visto sacar un mantel de un tirón de debajo de la vajilla sin romper nada. Y se preguntaron cómo puede ser posible eso. La fuerza sobre la vajilla no basta para moverla mucho durante el breve lapso que toma retirar el mantel. Eso también es debido a la inercia. ¿Por qué? Porque nosotros sacamos el mantel a una velocidad muy rápida, o sea, una velocidad importante, perdón. Entonces, esa fuerza que ejerció, digamos, el mantel sobre la vajilla, como fue en un lapso demasiado breve y cuya magnitud quizá también no sea tan importante, es insuficiente para que la vajilla pueda moverse. Y eso es obviamente por la inercia de la vajilla, ¿verdad? La inercia de la vajilla o la inercia de cualquier cuerpo también está muy relacionada a la masa del cuerpo. Mientras mayor masa tenga un cuerpo, mayor inercia va a tener. A ver. Es importante señalar que lo que importa en la primera ley de Newton es la fuerza resultante. Por ejemplo, vamos a suponer que dos fuerzas actúan sobre un libro en reposo en una mesa horizontal. Una fuerza de apoyo hacia arriba o fuerza normal que ejerce la mesa y otra fuerza hacia abajo debido a la atracción gravitacional terrestre, que ustedes ya conocen, sobre el libro. El empuje hacia arriba de la superficie es tan grande o es igual en magnitud a la atracción gravitatoria hacia abajo, así que la fuerza resultante sobre el libro es cero, la suma vectorial. En concordancia con la primera ley de Newton, si el libro está en reposo en la mesa, sigue en reposo. El mismo principio se aplica a un disco de hockey que se desliza en una superficie horizontal sin fricción. La resultante del empuje hacia arriba de la superficie y la atracción gravitatoria hacia abajo es cero. Si el disco está en movimiento, entonces seguirá moviéndose con velocidad constante porque la fuerza resultante que actúa sobre él es cero. Veamos otro ejemplo. Vamos a suponer ahora que tenemos el disco de hockey y que descansa sobre una superficie horizontal con fricción despreciable. Puede ser una pista de hielo o una mesa de aire, así como habíamos visto en el ejemplo anterior. Si el disco está inicialmente en reposo y luego una sola fuerza horizontal F1 actúa sobre él, como en la figura A, este disco va a empezar a moverse o va a estar acelerado. Si el disco ya se está moviendo, la fuerza cambiará su rapidez, su dirección o ambas, dependiendo de la dirección de la fuerza. En este caso, la fuerza resultante es F1, no es cero. También hay dos fuerzas verticales actuando en la figura A sobre el disco de hockey, que son su peso y la normal de la mesa, pero en tal caso, estas fuerzas se cancelan entre sí y de esa forma, por más que estén actuando tres fuerzas sobre el disco, la resultante vendría a ser F1.
Vamos a suponer ahora que aplicamos una segunda fuerza F sub 2, como en la figura B, F sub 2 a la derecha, ¿verdad? Opuesta a la dirección o al sentido de F sub 1. Bien, una fuerza es el negativo de la otra. Entonces podemos decir que en este caso la fuerza 2 aplicada al disco de hockey es igual en magnitud a F sub 1, pero el sentido es opuesto. Entonces la suma vectorial de F sub 1 y F sub 2 es 0. Entonces, ¿qué va a pasar con el disco? El disco va a seguir moviéndose en línea recta con rapidez constante o va a permanecer en reposo. ¿Ok? Otra vez vemos que si el cuerpo está inicialmente en reposo, sigue en reposo, si está moviendo, sigue moviéndose, ¿verdad? Estos resultados muestran que en la primera ley de Newton una fuerza resultante cero equivale a ninguna fuerza, ¿verdad? Cuando un cuerpo está en reposo o se mueve con velocidad constante, en línea recta, con rapidez constante, decimos que el cuerpo está en equilibrio. Para que esté en equilibrio sobre un cuerpo no deben actuar fuerzas o deben actuar varias fuerzas cuya resultante, es decir, la fuerza resultante, sea cero. Podemos dar también un ejemplo que ustedes ven a menudo, que es, por ejemplo, un móvil, una moto, un automóvil o un ómnibus, un camión, que se desplaza por una carretera horizontal plana, donde el peso del móvil no tiene ninguna componente en la dirección del desplazamiento. Entonces, ustedes dirán que si el móvil se desplaza a una velocidad importante, vamos a suponer 100 kilómetros por hora, no se está ejerciendo ninguna fuerza sobre él si la velocidad permanece constante. Eso es lo que diría la primera ley de Newton, ¿verdad? Pero la realidad es que sí, el motor del móvil tiene que ejercer una fuerza para que el móvil pueda mantener esa velocidad. ¿Esto contradice la primera ley de Newton? No, no lo hace, porque hay otra segunda fuerza, que es la fuerza de resistencia o la fuerza de fricción del aire, que equilibra a la fuerza ejercida por el motor, por eso que este móvil se desplaza con rapidez constante. ¿Entienden? Hay también otras dos fuerzas que son el peso del móvil y su fuerza normal, pero son fuerzas que se cancelan entre sí. Entonces en el eje Y está en equilibrio y en el eje X también está en equilibrio, pero eso no quiere decir que no hay ninguna fuerza que actúe sobre el cuerpo, sino que estas fuerzas se anulan entre sí, o bien podemos decir también que la fuerza resultante que actúa sobre el móvil es igual a cero. Muy bien, y también, como ya habíamos visto en el probatorio, para que el cuerpo esté en equilibrio de traslación, le decimos equilibrio de traslación al cumplimiento de la primera ley de Newton, cada componente de la fuerza resultante debe ser también cero, es decir, sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y deben ser igual a cero. Y todo esto que estamos viendo acá es dentro de la suposición que el cuerpo puede representarse adecuadamente como un punto o como una partícula puntual. Si el cuerpo tiene tamaño finito, tendremos que considerar también en qué parte del cuerpo se aplican las fuerzas. Pero para ello entraremos en la segunda condición de equilibrio en la siguiente clase. Muy bien. En el análisis de equilibrio de los cuerpos, hay una fuerza que ya la mencionamos en esta presentación que es muy importante y que no todas las veces la podemos despreciar. Y es una fuerza que está presente en casi todos los fenómenos y esta fuerza se llama fuerza de rozamiento. Vamos a ver en qué consiste esta fuerza nuevamente, ¿verdad? Fuerza de rozamiento. Muy bien. Siempre que dos cuerpos interactúan por contacto directo de sus superficies, llamamos a dicha interacción fuerza de contacto. La fuerza normal es un ejemplo de fuerza de contacto. Asimismo, la fuerza de fricción o rozamiento también lo es. Una fuerza importante en muchos aspectos de nuestra vida es la fricción. Acá tenemos algunos ejemplos de la presencia de esta fuerza en la vida cotidiana del hombre. El aceite de un motor automotriz reduce la fricción entre piezas móviles. No obstante, sin fricción entre los neumáticos y el asfalto,
el automóvil no podría avanzar ni dar vuelta. El arrastre del aire. La fricción ejercida por el aire sobre un cuerpo que se mueve a través de él reduce el rendimiento del combustible en los autos, pero hacen que funcionen los paracaídas. Sin fricción, los clavos saldrían, los focos enroscables se desenroscarían y las tapas de los frascos también se destornillarían sin esfuerzo. Y el hockey sobre hielo sería imposible. ¿Por qué? Porque para que estos jugadores puedan jugar hockey, necesitan una cierta fuerza de rozamiento entre sus patines y la pista. Un exceso de rozamiento le va a dificultar mucho el movimiento y una carencia de rozamiento va a hacer que una vez que ejerzan una pequeña fuerza o que estén en movimiento, le va a costar mucho detener dicho movimiento, ¿verdad? Para empezar, si no hubiese fricción, de ninguna manera ellos podrían desplazarse hacia adelante o hacia atrás. O sea, no podrían desplazarse horizontalmente. Estos son algunos ejemplos nada más. En síntesis, podemos decir que la fricción es una fuerza que en ciertas circunstancias nosotros buscamos reducirla, sin embargo, en otras circunstancias nos conviene incrementarlas. Si no hubiese fricción, nosotros no podíamos escribir con un lápiz de papel en una hoja. Si no hubiese fricción, sería imposible el rodamiento, es decir, un automóvil no podría desplazarse sobre una superficie. Sin fricción, inclusive nosotros podríamos desplazarnos caminando. ¿Por qué? Porque nosotros para caminar sin falta necesitamos una fuerza de fricción entre nuestros zapatos o entre nuestros pies y la superficie. Una carencia de fricción haría que nosotros caigamos y nos golpeáramos, nos rompamos un hueso o algo, ¿verdad? Muy bien. Genial. Existen dos tipos de fuerza de rozamiento, la fuerza de rozamiento cinética y la fuerza de rozamiento estática. Si tratamos de deslizar una caja pesada con libros por el piso, no lo lograremos si no aplicamos cierta fuerza mínima. Luego la caja comienza a moverse y casi siempre podemos mantenerla en movimiento con menos fuerza que la que necesitamos inicialmente. Si sacamos algunos libros, necesitaremos menor fuerza que antes para poder poner o mantener en movimiento la caja. De esto, ¿qué afirmaciones podemos deducir de este comportamiento? Primero, cuando un cuerpo descansa o desliza sobre una superficie, podemos representar la fuerza de contacto que la superficie ejerce sobre el cuerpo en términos de componentes de fuerzas perpendiculares y paralelos a la superficie. De este comportamiento que acabamos de describir en el primer párrafo, ¿qué podemos deducir? Vamos a ver más adelante lo que podemos deducir. Podemos deducir que la fuerza de rozamiento depende de la fuerza normal. Podemos deducir que la fuerza de rozamiento depende de si el cuerpo está o no está en movimiento. Y eso es lo que podemos definir con esto que está escrito aquí. Pero hay otras características importantes de la fuerza de rozamiento que también vamos a hablar en esta clase. Cuando un cuerpo descansa o desliza sobre una superficie, podemos representar la fuerza de contacto que la superficie ejerce sobre el cuerpo en términos de sus componentes. Porque cuando un cuerpo está moviéndose, supongamos que se está moviendo en una superficie, hay una sola fuerza de contacto que la superficie ejerce sobre él. Y a esta fuerza la podemos representar aquí como esta fuerza que tiene una S, que es una fuerza que está en diagonal, no es horizontal ni vertical. Y esta fuerza de contacto a su vez se puede representar por medio de sus componentes vertical o normal y horizontal o fuerza de fricción. Muy bien. El vector componente perpendicular es la fuerza normal, denotada con N. El vector componente paralelo a la superficie y perpendicular a la normal es la fuerza de fricción, denominada con F. Muy bien. Si la superficie no tiene fricción, entonces
F será 0, pero habrá todavía una fuerza normal. Las superficies sin fricción son una idealización inasequible. Acá ya somos sinceros en todo, ¿verdad? Aunque podemos aproximarla si los efectos de la fricción son insignificantes. ¿Qué quiere decir la palabra inasequible? Inasequible quiere decir imposible de alcanzar. O sea que una superficie sin fricción es una idealización imposible de alcanzar. Pero podemos aproximarla, como dice aquí, ¿verdad? Como en el caso de la pista de aire, ¿verdad? Muy bien. La dirección de la fuerza de fricción siempre es opuesta al movimiento relativo de las dos superficies. Esto tienen que saber. Ustedes saben ya seguramente del CPA, ¿verdad? Pero la fuerza de fricción siempre se opone al movimiento, decíamos, ahora pero acá es más precisa inclusive la definición porque se opone al movimiento relativo de las dos superficies o a la tendencia al movimiento. Si un cuerpo está en reposo sin moverse, entonces la fuerza de rozamiento, su sentido va a ser opuesto hacia donde tienda a moverse el cuerpo o a la tendencia al movimiento relativo de las dos superficies. El tipo de fricción que actúa cuando un cuerpo se desliza sobre una superficie es la fuerza de fricción cinética. El adjetivo cinética y el subíndice K nos recuerdan que las dos superficies se mueven una relativa a la otra. La magnitud de esta fuerza suele aumentar al aumentar la fuerza normal. Por ello, se requiere más fuerza para deslizar por el piso una caja llena de libros que la misma caja vacía. Este principio también se usa en los sistemas de frenos de automóviles. Si las zapatas se aprietan con más fuerza contra los discos giratorios que están en las ruedas de los vehículos, mayor será el efecto del frenado. En muchos casos, la magnitud de la fuerza de fricción cinética F sub K experimental es aproximadamente proporcional a la fuerza de contacto N o fuerza normal. En tales casos representamos la relación con la ecuación F sub K es igual a mu sub K por N. Es decir, lo que quiere decir esta ecuación es que la fuerza de rozamiento cinética es directamente proporcional a la fuerza normal y el coeficiente de proporcionalidad en este caso vendría a ser el coeficiente de rozamiento cinético que resulta del cociente entre la fuerza de fricción cinética y la fuerza normal. Y este coeficiente depende de los materiales que estén compuestas las superficies en cuestión. En el nivel microscópico, las fuerzas de fricción y la normal se deben a las fuerzas intermoleculares, fundamentalmente eléctricas entre dos superficies ásperas en los puntos donde entran en contacto. Acá podemos observar en la figura una vista microscópica del contacto entre las superficies del bloque y el piso. Si podemos ver con el microscopio, vamos a observar que las superficies no son perfectamente planas y que hay ciertas irregularidades en sus superficies. Entonces, esta fuerza de rozamiento tiene una naturaleza eléctrica o intermolecular que depende de la cantidad de enlaces que se forman y que se rompen durante el movimiento de estos relativos de estas dos superficies. Al deslizarse una caja sobre el piso, se forman y se rompen enlaces entre ambas superficies y el número total de enlaces varía. Por lo tanto, la fuerza de fricción cinética no es perfectamente constante. Si alisamos las superficies, podríamos aumentar la fricción, pues más o mayor cantidad de moléculas podrán interactuar y enlazarse. Juntar dos superficies lisas del mismo metal produciría una soldadura fría. Es decir, si yo aliso lo máximo que puedo dos superficies del mismo metal, entonces, y las pego, voy a tener una especie de soldadura fría, es decir, voy a tener una fuerza de rozamiento muy importante actuando entre estas dos superficies. No es como se piensa, digamos, popularmente, que si yo aliso las superficies, voy a tener menor fuerza de rozamiento. No, no es así. Muy bien.
Los aceites lubricantes funcionan porque una película de aceite entre dos superficies, como entre los pistones y los cilindros de un motor a combustión, evita que entren en contacto realmente. O sea, este aceite lo que hace es que no Oh, tengan contacto las superficies entre sí. ¿Alguien quiere hablar? Bueno, acá en la tabla presentamos algunos valores representativos de los coeficientes de rozamiento estático y dinámico o cinético. Aunque damos dos cifras significativas, son valores aproximados, ya que estas fuerzas también dependen de la rapidez, o sea, las fuerzas de fricción dependen de la rapidez del cuerpo en relación a la superficie. Por ahora ignoraremos este efecto y supondremos que μ sub k y F sub k son independientes de la rapidez para concentrarnos en los casos más sencillos. Acá tenemos ambos valores de los coeficientes de rozamiento estático y cinético para diferentes materiales. Fíjense que acá no te habla de un solo material, sino que habla de dos materiales. Por supuesto, porque son dos superficies las que deben interactuar para que aparezca esta fuerza de rozamiento. Acá, por ejemplo, tenemos acero con acero o acero sobre acero. Fíjense, μ sub s se aproxima bastante a la unidad y μ sub k es inferior en magnitud. Aluminio sobre acero, cobre sobre acero, latón sobre acero, zinc sobre hierro colado, cobre sobre hierro colado. Fíjense que acá es bastante interesante porque es muy alta la fricción que hay entre estos dos metales, el cobre y el hierro colado. 1.05, es decir, la fuerza de rozamiento estática entre estos dos materiales sería mayor que la fuerza normal, inclusive si se ponen uno sobre otro. Vidrio sobre vidrio, cobre sobre vidrio, teflón sobre teflón, teflón sobre acero, hule sobre concreto. Hule sobre concreto también es interesante. Hule en concreto húmedo. Ven cómo cambia acá los valores de coeficientes entre concreto húmedo y concreto seco. Por eso también cuando un vehículo se desplaza en una carretera, este tiene menor adherencia cuando la carretera se encuentra mojada que cuando la carretera está seca. Muy bien, y ahora vamos a explicar lo profe, importante. Sí, tengo una consulta. sí, El cuadro de la diapositiva anterior, ¿debemos saber o en un no, examen se nos va a dar? no es necesario que sepan. Ok, En el examen se le va a dar el valor de los coeficientes. O en el caso de que ustedes, el problema puede estar también formulado para que ustedes calculen el valor de este coeficiente. ya, profe. Profe, ¿cómo puede la fuerza de fricción estar también, o sea, depender de la rapidez del cuerpo? Porque, como dijimos ahí anteriormente, dependiendo de la rapidez del cuerpo, se forman y se rompen enlaces eléctricos entre moléculas que están interactuando. Por eso es que dicen que depende no depende, no varía mucho la magnitud de las fuerzas, pero varía en función de la rapidez. En realidad eso es un poco, no es difícil, pero necesitamos equipo para demostrarlo en el laboratorio. Ahora con un dinamómetro y con un cuerpo sobre una superficie podemos desplazarlo, eh, pero va a ser un poco difícil otra vez. O sea, se puede desplazar con una velocidad y medir la fuerza, se puede desplazar con una velocidad mayor y medir la fuerza también, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo en realidad varía. Si hace Mankey dice que varía ligeramente, ¿verdad? Bien, aquí viene lo importante. Fíjense, las fuerzas de fricción también pueden actuar cuando no hay movimiento relativo entre las superficies. Si tratamos de deslizar por el piso la caja con libros, tal vez no se mueva porque el piso ejerce una fuerza de fricción igual y opuesta sobre la caja. Esta se llama fuerza de fricción estática F sub S. En la figura A, la caja está en reposo, en equilibrio. Esta es la figura A. Acá tenemos la caja. El hilo está flojo, la caja está en reposo, sobre ella actúan la fuerza normal y el peso. No hay fuerza de fricción porque no hay ninguna fuerza de tensión que la esté provocando. Bien,
La fuerza normal es igual en magnitud al peso ejercida por el piso sobre la caja. Ahora atamos una cuerda a la caja B y gradualmente aumentamos la tensión T en la cuerda, como en esta figura B. Agarramos e incrementamos gradualmente la fuerza de tensión T sobre la caja. Entonces, automáticamente nos vamos a dar cuenta que cuando es ligera nuestra fuerza, la caja no se va a mover, ¿verdad? Pero nuestra fuerza sigue incrementándose. Sigue incrementándose y la caja no sigue no se mueve, permanece en reposo, ¿verdad? Al principio la caja no se mueve porque al aumentar T, la fuerza de fricción estática también aumenta. En algún momento T se vuelve mayor que la fuerza de fricción estática F sub S máxima que la superficie puede ejercer. Después la caja se suelta. La tensión T puede romper las interacciones entre las moléculas de la superficie de la caja y el piso y comienza a deslizarse. La figura C muestra las fuerzas cuando T tiene este valor crítico. Acá está la figura C. T tiene un valor crítico que es igual al valor de la fuerza de rozamiento máxima y la caja está en un movimiento inminente. ¿Qué quiere decir? Que está a punto de moverse, ¿verdad? Bien, entonces, una vez que se supera este valor, digamos que la caja ya empieza a moverse. Si T excede el valor crítico, la caja ya no está en equilibrio, empieza a moverse. Para un par de superficies dado, el valor máximo de F sub S depende de la fuerza normal. Los experimentos han revelado que en muchos casos ese valor máximo llamado F sub S max es aproximadamente proporcional a n. Llamamos coeficiente de fricción estática al factor de proporcionalidad mu sub S. En una situación específica, la fuerza de fricción estática real puede tener cualquier magnitud entre 0 y un valor máximo dado por mu sub S por n. Bien, entonces acá podemos deducir una desigualdad o una ecuación que consiste en lo siguiente. Fuerza de rozamiento estática es menor o igual a mu sub S por n. ¿Cuándo es menor que mu sub S por n? Cuando la fuerza que se está ejerciendo para intentar mover el cuerpo es inferior a mu sub S por n. Y cuando la fuerza de rozamiento estática es igual que mu sub S por n, cuando el movimiento es inminente, cuando el cuerpo está a punto de moverse. Y esta fuerza también podemos decir que es menor que mu sub S por n cuando el cuerpo está en reposo. Bien, acá vamos a mirar una gráfica en donde se tiene en el eje de abscisas la tensión T que se le aplica horizontalmente al bloque y en el eje de ordenadas tenemos la fuerza de rozamiento. Acá tenemos la fuerza de rozamiento, acá tenemos la fuerza de tensión T. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de apreciar con esta gráfica? Ver o visualizar cómo varía la fuerza de rozamiento en función de la tensión T. ¿Por qué? Porque dijimos que esta tensión T se va a incrementar gradualmente. Muy bien. Fíjense, cuando la fuerza de tensión T no actúa sobre la caja, la fuerza de fricción obviamente es 0. Cuando T vale 0, F vale 0. Y si vamos incrementando la fuerza de tensión, vemos que de manera proporcional se va incrementando también la fuerza de rozamiento dentro de este campo que podemos ver acá, dentro del campo de la proporcionalidad, es decir, llega un punto en que la fuerza de rozamiento adquiere su valor máximo, que es cuando el movimiento es inminente, ¿verdad? Entonces, llegamos hasta acá, que es el valor de fuerza de rozamiento máximo que está aquí representado. Y luego ya la caja empieza a deslizarse y automáticamente disminuye el valor de la fuerza de rozamiento para luego permanecer aproximadamente constante durante el movimiento de la caja. ¿Entienden? Profe, Sí, y una consulta, por ejemplo, en un problema cuando nos dice se trata de mover una caja, ¿verdad? sí. Eso sería, y después pide la fuerza de rozamiento. Y esa sería la fuerza de rozamiento, o sea, la fuerza de rozamiento a la que se refiere
sería la del sistema mientras que está en equilibrio, ¿verdad? No sería la fuerza de rozamiento máxima. Depende de la situación, depende del coeficiente también. Vos, generalmente cuando vos no sabes el valor de una fuerza de rozamiento, lo que haces es calcular la fuerza de rozamiento máxima que puede haber en ese problema. ¿Cómo calculas? Con tu coeficiente de rozamiento, que en este caso va a ser estático, ¿verdad? Porque si el cuerpo se mueve, vos ya sabes cuál es la fuerza de rozamiento que va a ser mu sub k por la normal, ¿verdad? Vos tenés tu coeficiente de rozamiento estático, calculas tu normal, multiplicas coeficiente de rozamiento estático por normal y calculas tu fuerza de rozamiento máxima, que es esta, ¿verdad? Que vendría a ser esta que está acá, mu sub s por n, ¿verdad? Y luego vos analizás la fuerza que está actuando sobre tu cuerpo. Si es una situación como esta de una caja con libros y tenés una fuerza de tensión T que no supera este valor de fuerza de rozamiento máximo, entonces tu fuerza de rozamiento va a ser igual a T. ¿Me explico? ¿Será que podría repetir otra vez lo ¿Sí? que dijo ahora? Por Sí. favor, profe. Antes de que yo te explique nada, quiero que entiendas algo. Que la fuerza de rozamiento es una fuerza que puede variar estática. La fuerza de rozamiento estática es una fuerza cuya magnitud puede variar entre 0 y un valor máximo denominado F, fuerza de rozamiento máxima. Fuerza de rozamiento estática máxima. Esa fuerza de rozamiento estática máxima es igual al producto de la fuerza normal entre las dos superficies y el coeficiente de rozamiento estático. ¿Ok? Sí, profesor. Pero la fuerza de rozamiento, como te digo, si la caja está así, en reposo, y no se ejerce ninguna fuerza horizontal sobre la caja, la magnitud de la fuerza de rozamiento va a ser 0. Pero si yo le aplico a la caja una fuerza horizontal cuya magnitud es inferior a la fuerza de rozamiento máxima, entonces la caja no se va a mover y la fuerza de rozamiento, como no se va a mover, la fuerza de rozamiento existente va a ser igual a la magnitud de la fuerza de tensión por la primera ley de Newton, ¿verdad? Porque la sumatoria de fuerza en X va a ser igual a 0, entonces la fuerza de rozamiento va a ser igual a la tensión. Si yo incremento un poco más la tensión, vuelvo a usar la primera ley de Newton, sumatoria de fuerza en X es igual a 0, la fuerza de rozamiento existente, estática, es igual a la fuerza de tensión, siempre y cuando que la tensión no llegue a ese valor máximo de la fuerza de rozamiento, que es mu sub s por normal. ¿Y qué pasa cuando la caja está a punto de deslizarse? Cuando la caja está a punto de deslizarse, es justamente ese el momento en que la fuerza de rozamiento es la fuerza de rozamiento máxima, igual a mu sub s por n. Y eso también en caso de que sea en equilibrio, entonces también puede ser igual a la tensión, ¿verdad? Sí, puede ser igual a la tensión. Si vos podés interpretar esta gráfica que está relacionada con estos diagramas de cuerpo libre, vas a entender perfectamente el comportamiento de la fuerza de rozamiento máxima. Como dije y voy a volver a decir, si tengo una caja llena de libros apoyada en una superficie áspera horizontal, sobre este libro van a actuar siempre dos fuerzas verticales, que son el peso del libro, o la fuerza de atracción gravitacional del libro, y la reacción normal que la superficie ejerce sobre el libro. Muy bien. Si no se ejerce ninguna fuerza horizontal sobre el libro, sobre la caja con libros, perdón, y la superficie es horizontal, entonces el libro no se va a mover, obviamente, se va a quedar ahí. Y tampoco va a existir ninguna fuerza de rozamiento. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento es paralela a la superficie. Entonces, si acá existiese una fuerza de rozamiento en esta superficie, aquí, entre estas dos superficies, horizontal, y no existiese una fuerza de tensión, entonces no se cumpliría el equilibrio. Para que esto esté en equilibrio, no tiene que existir una fuerza de fricción. Vamos al caso B, donde tenemos otra vez el libro en reposo, pero empezamos a aplicar una fuerza de tensión T
gradualmente incrementamos su magnitud. De 0 vamos incrementando despacio su magnitud y vamos a ver que en la medida que voy incrementando la fuerza de tensión, también va incrementándose la fuerza de rozamiento estática, como se puede apreciar aquí en esta gráfica. Luego dijimos que T se va incrementando, se incrementó hasta tal punto que la caja ya está a punto de moverse y es el instante en que la fuerza de rozamiento estática entre la caja y la superficie alcanzó su valor máximo, que es el producto de la normal y el coeficiente de rozamiento estático entre esas superficies. Luego incrementamos un poco más el valor de la tensión y ya el cuerpo empieza a moverse y la fuerza de rozamiento es igual a la fuerza de rozamiento cinética, que es igual al producto de la normal por el coeficiente de rozamiento cinético de los cuerpos. ¿Se entendió? Si esto no entienden, van a estar en serios problemas. Sí, profe. Bueno, está entonces. Esta ecuación que ustedes pueden apreciar acá, que fuerza de rozamiento estática es menor o igual que mu sub s por normal, es una relación entre magnitudes, no es una relación vectorial. La igualdad solo se cumple cuando la fuerza aplicada de tensión alcanza el valor crítico en que el movimiento está a punto de iniciar. Apenas inicia el desplazamiento de la caja, figura D, la fuerza de fricción suele disminuir, como lo hemos dicho, ¿verdad? Por lo tanto, el coeficiente de fricción cinética suele ser menor que el coeficiente de fricción estática para un par de superficies determinados. Pueden aguardar un segundo, ¿sí? Bueno, estamos de vuelta. En algunas situaciones las superficies se atoran. Hay una combinación de fricción, no una combinación, sino que una sucesión de fricción estática y fricción cinética, porque los cuerpos se atoran y se deslizan de forma alternada. Esto es lo que produce el molesto ruido o rechinamiento, por ejemplo, de la tiza que se aplica con un ángulo inadecuado a una pizarra, o los fenómenos de los limpiaparabrisas cuando el vidrio está casi seco o seco, y de los neumáticos que derrapan en el asfalto. Un ejemplo más positivo es el movimiento de un arco de violín contra una cuerda. Cuando el cuerpo se desliza sobre una capa de gas, la fricción puede reducirse mucho. En el riel de aire empleado en los laboratorios de física, los deslizadores se apoyan en una capa de aire. La fuerza de fricción depende de la velocidad. Sin embargo, a rapideces comunes, el coeficiente de fricción efectivo es del orden de 0,001, o sea, es bajísimo. Muy bien. Vamos a ver ahora la tercera ley de Newton, que también necesitamos para poder resolver problemas de estática. Una fuerza que actúa sobre un cuerpo siempre es el resultado de su interacción con otro cuerpo. Así que las fuerzas siempre vienen en pares. No podemos tirar de una perilla sin que ésta tire de nosotros. Al patear un balón de fútbol, la fuerza hacia adelante que el pie ejerce sobre él lo lanza en su trayectoria, pero sentimos la fuerza que el balón ejerce sobre el pie. Acá tenemos el ejemplo, la representación. Tenemos el balón, tenemos el pie. Entonces al pie lo denominamos A y al balón lo denominamos B. El balón recibe una fuerza
ejercida por el pie, a la cual la denominamos fuerza que el pie ejerce sobre el balón, y el balón reacciona sobre el pie ejerciendo una fuerza de igual magnitud y dirección que la fuerza que el pie ejerce sobre el balón, pero de sentido opuesto. Esta fuerza se ejerce sobre el pie. Sin embargo, si nosotros pateamos una pelota, quizás no vayamos a sentir mucho dolor. Pero si pateamos una piedra, el dolor que vamos a sentir se debe a la fuerza que ejerce la piedra sobre el pie. Esto también se debe a que, como la piedra tiene mayor masa, tiene una inercia muy grande, y eso hace que, digamos, su movimiento sea ínfimo, ¿verdad? Depende del tamaño de la piedra. Si pateamos una piedra de 200 kilos, con toda nuestra fuerza vamos a sentir una fuerza importante sobre nuestro pie. Y aparte de eso hay otro fenómeno físico que tenemos que analizar ahí, que es el impulso y la cantidad de movimiento. También cuando pateamos una pelota, la pelota se desplaza rápidamente. Sin embargo, al patear la piedra se va a desplazar pero mínimamente. Entonces ahí va a ocurrir un fenómeno que vamos a analizar más adelante, que hace que el pie se lesione o que duela mucho más que patear una pelota. En todos estos casos, la fuerza que ejercemos sobre el otro cuerpo tiene dirección opuesta a la que el cuerpo ejerce sobre nosotros. Los experimentos muestran que al interactuar dos cuerpos, las fuerzas que ejercen mutuamente son iguales en magnitud y dirección, pero opuestas en sentido. Esta es la tercera ley de Newton del movimiento, la cual podemos parafrasear de la siguiente manera. Si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, como vemos aquí, B ejerce una fuerza sobre A, que sería una reacción. Estas dos fuerzas tienen la misma magnitud y dirección, pero sentidos opuestos, y importante también es que estas fuerzas actúan sobre diferentes cuerpos. Principio de acción y reacción, también de esta forma se conoce la tercera ley de Newton del movimiento. Las leyes de Newton contienen todos los principios básicos que necesitamos para resolver una amplia variedad de problemas de mecánica. El planteamiento de dichas leyes es muy sencillo, sin embargo, el proceso de aplicarlas a una situación específica puede constituir un desafío. A continuación haremos mención de algunas ideas que pueden usarse para resolver problemas en las que intervengan las leyes de Newton. La primera idea que les vamos a brindar acá es que estas leyes de Newton, que son la primera y la segunda que aún no vimos, pero la primera ley de Newton se refiere a un cuerpo en específico, a un solo cuerpo. O sea, sumatoria de fuerza I igual a 0, o vale solamente para un cuerpo en específico o por separado, ¿verdad? Idea número 2, solo importan las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Idea número 3, los diagramas de cuerpo libre son indispensables para identificar dichas fuerzas. ¿Ok? Y ahora vamos a hablar de lo que es un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre es un diagrama que muestra el cuerpo elegido solo, libre de su entorno, con vectores que muestren las magnitudes, direcciones y sentidos de todas las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo por todos los cuerpos que interactúan con él. No debemos olvidarnos de incluir todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y también de no incluir fuerzas que el cuerpo ejerza sobre otro cuerpo. En particular, las dos fuerzas de un par acción y reacción nunca deben aparecer en el mismo diagrama de cuerpo libre, porque nunca actúan sobre el mismo cuerpo. Tampoco se incluyen las fuerzas que un cuerpo ejerce sobre sí mismo, ya que éstas no pueden afectar su movimiento. Es muy importante eso último que se dice ahí, porque si es que yo voy a hacer un diagrama de cuerpo libre de mí mismo, entonces una fuerza interna no debe ser incluida, porque son fuerzas que no afectan el movimiento de un cuerpo. Imagínense que ustedes se agarran de su cinto y se ejercen una fuerza muy grande tratando de moverse. ¿Qué va a pasar? No se van a mover.
¿Por qué? Porque la misma fuerza que ustedes ejerzan sobre su cinto, o que su mano ejerza sobre su cinto, el cinto va a ejercer sobre su mano. Entonces, se van a cancelar dichas fuerzas. ¿Entienden? Y el cuerpo en sí, como un todo, no se va a mover. A continuación, vamos a ilustrar algunos ejemplos de diagrama del cuerpo libre para tres situaciones distintas. La primera situación es la situación de una corredora sobre la que actúan dos fuerzas. En realidad son tres fuerzas, disculpen. Una fuerza es el peso de la corredora, otra fuerza es la fuerza normal de la superficie sobre la corredora y una tercera fuerza. En realidad son dos fuerzas, perdón, pero la descomponemos a la fuerza normal que la corredora ejerce sobre la superficie en dos, en una componente horizontal y una vertical. Tenemos el segundo caso de dos jugadores que están jugando baloncesto. El primer jugador se lanza en el aire con la pelota en la mano, digamos que se lanza y ya no está en contacto con el piso, así como se puede apreciar acá, el que tiene el número 32, camiseta blanca. Entonces la única fuerza que actúa sobre este jugador es su propio peso o la fuerza de atracción gravitacional. Sin embargo, sobre el jugador que está al lado suyo, que se quedó parado con una remera de color oscuro, actúan dos fuerzas. La fuerza de atracción gravitacional, ¿verdad?, que actúa sobre este individuo, y la fuerza normal de la cancha de básquetbol. ¿Ok? Y un tercer caso es, estos son los diagramas de cuerpo libre de estos cuerpos libres. En este caso del primer jugador, el de la izquierda, y el jugador de la derecha. Este es el diagrama de la izquierda, el diagrama del de la derecha. Y acá en un tercer caso tenemos un buceador que está nadando en el océano. No está en contacto con ninguna superficie, a pesar de que eso parece en la figura, pero no está tocando ni siquiera la superficie del coral que se puede apreciar ahí. En tal caso, nosotros vamos a ver que sobre este buzo actúan cuatro fuerzas. Su propio peso, o la fuerza con que la Tierra lo atrae hacia sí, y una fuerza de flotabilidad, también conocida por nosotros como fuerza de empuje, que es vertical, una fuerza de empuje horizontal que es ejercida por las patas de rana que lleva el buceador, o por las patas del buceador, y una cuarta fuerza que es una fuerza de arrastre, una fuerza de fricción producida por el agua. ¿Ok? ¿Quedó claro? Entonces, las fuerzas, Sí, profe. como conclusión, podemos decir que las fuerzas de acción y reacción son fuerzas que nunca actúan sobre un mismo cuerpo. Y también podemos decir que para que una fuerza, que no existe una fuerza única, digamos, espontánea en la naturaleza, siempre vienen acompañadas en pares, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero golpear un clavo para clavarlo en una madera, yo voy a usar un martillo para ejercer una fuerza sobre el clavo, pero el clavo también va a ejercer una fuerza sobre el martillo. Entonces, las fuerzas no existen de por sí solas en la naturaleza, siempre vienen acompañadas. Hay fuerzas de contacto y hay fuerzas de acción a distancia. Fuerzas de contacto son la fuerza normal, la fuerza de rozamiento. Y fuerzas de acción a distancia son las fuerzas como la fuerza de atracción gravitacional y las fuerzas eléctricas. Y ante toda acción corresponde una reacción de igual magnitud y dirección, pero sentido opuesto, como dice la tercera ley de Newton. Muy bien, ya hablamos del rozamiento. Y ahora tenemos ejercicios de aplicación. Muy bien. Nuestro primer ejercicio dice así: el bloque A de la figura pesa 60 newtons. El coeficiente de fricción estático entre el bloque y la superficie en que descansa es 0,25. El peso del bloque W es 12 newtons. Calcula la fuerza de fricción ejercida sobre A. Determine el peso máximo que el bloque W, con el cual el sistema permanecerá en equilibrio. Entonces tenemos acá nosotros el bloque A,
que pesa 60 newtons, el bloque B, que pesa 12 newtons en un principio, y nos pide calcular la fuerza de fricción ejercida sobre A. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de quién. Diagrama de cuerpo libre de dos cuerpos simplemente. En realidad debería ser de tres, pero el diagrama de cuerpo libre del bloque B consiste solamente en dos fuerzas colineales que son la tensión y el peso de B. Entonces sabemos ya que por condición de equilibrio la tensión va a ser igual al peso de B. ¿Ok? Muy bien, entonces mis diagramas de cuerpo libre serán del cuerpo A, que está apoyado en una superficie horizontal, y del nudo, donde se encuentran los cables o las cuerdas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer primeramente el diagrama de cuerpo libre del nudo, donde veo que actúan el peso del bloque B, que sería W, una tensión denominada 1, que es la tensión horizontal ejercida por el bloque A sobre el nudo, y una tensión denominada tensión 2, que es una tensión que ejerce la pared sobre la cuerda y a su vez la cuerda sobre el nudo. Entonces este ángulo es de 45 grados. ¿Qué es lo que yo voy a hacer acá? Si yo hago una sumatoria de fuerza en I igual a 0, yo puedo determinar el valor de T sub 2. Si yo hago una sumatoria de fuerza en el eje X, puedo determinar la magnitud de la tensión 1, ¿verdad? Como pueden ver acá. Y si yo reemplazo la ecuación 2 en la ecuación 1, calculo T sub 1, que me sale 12 newtons. Luego hago el diagrama de cuerpo libre del bloque A, o sea, lo analizo, donde tengo la fuerza normal, que es la superficie que ejerce sobre él, su propio peso, la fuerza de tensión T sub 1 que ejerce el nudo sobre el bloque A, y la fuerza de rozamiento que ejerce la superficie sobre el bloque A. Bien, entonces lo que voy a hacer es una sumatoria de fuerzas en el eje X e igualarla a 0, donde tengo que T sub 1 es igual a la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento es igual a T sub 1. Entonces la fuerza de rozamiento va a ser igual a 12 newtons, ¿verdad? Pero ¿cómo yo puedo calcular si la fuerza de rozamiento verdaderamente es igual a T sub 1? Como le dije hoy, haciendo el producto del coeficiente de rozamiento estático, que es 0,25 multiplicado por 60 newtons, y ahí me doy cuenta que la fuerza de rozamiento máxima es de 15 newtons. Por lo tanto, en el primer caso de este problema, la fuerza de rozamiento va a ser igual a 12 newtons. Muy bien. Luego me pide el problema calcular el máximo peso que puede tener el bloque B para que el sistema permanezca en equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a simplemente sustituir fuerza de rozamiento por su máximo valor, que sería 0,25 por el peso de A o por la normal de A, ¿verdad? Que va a ser 0,25 por 60, que dijimos que era 15 newtons. Entonces, yo voy a hacer esta sumatoria de fuerza en I igual a 0. Calculo que la fuerza de rozamiento es igual a 15 newtons. Entonces, si T sub 1 vale 15 newtons, entonces yo me voy acá, ¿verdad? Ese paso, eso no calculamos en este problema, faltó calcular, pero pueden llevarlo como tarea. Pero estos 15 newtons de fuerza de rozamiento yo voy a llevar en la ecuación 2. Y a través de la ecuación 2, voy a calcular la tensión 2. Y con la tensión 2 ya puedo calcular el peso máximo. El peso máximo va a ser tensión 2 por seno de 45. Entonces, tensión 2 va a ser igual a tensión 1 o fuerza de rozamiento dividido coseno de 45. Tensión 2 va a ser igual a 15 dividido coseno de 45, sale 21,21. Y peso va a ser igual a tensión 2 por seno de 45. Entonces, tensión 2 va a ser igual también a 15, tensión 2 va a ser igual a 15 newton, ¿verdad? Pero, otra vez hay que hacer una ecuación que sería tensión 2 por seno de 45
menos el peso igual a 0. Entonces, a ver, el peso es igual a tensión 2 por seno de 45. Tensión 2 dijimos que era 15 dividido coseno de 45, es 21,21 newtons. Y el peso va a ser eso multiplicado por seno de 45, me sale otra vez 15. Por lo tanto, el peso máximo que puede tener el bloque B será de 15 newtons, para que el bloque no deslice. Y para eso usamos la fuerza de rozamiento máxima que puede existir entre estas dos superficies. El siguiente ejercicio dice: considere en el sistema de la figura las poleas son ideales. Determine el mínimo valor del coeficiente de rozamiento estático entre el bloque de masa 2m y la superficie de la masa para que el sistema permanezca en reposo. Bien, acá tenemos 3 bloques vinculados entre sí por cables y poleas. Uno de los bloques que tiene masa 2m está en la superficie horizontal, vinculado a la izquierda por un bloque de masa m, o de la mitad de su masa, y a la izquierda por un bloque de masa superior. Entonces, nosotros tenemos que determinar el mínimo valor del coeficiente de rozamiento entre este bloque y la superficie para que el sistema permanezca en reposo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primeramente hago diagramas de cuerpo libre de los bloques que están suspendidos y veo y hago el cálculo de las tensiones. Fíjense que el enunciado ya me indica cuál es tensión 2, cuál es tensión 1. Entonces, tensión 1 va a ser igual a 3 veces masa por gravedad y tensión 2 va a ser igual a masa por gravedad si hacemos una sumatoria de fuerza ni y la igualamos a 0 para ambos bloques. Una vez que tenemos estas dos tensiones, me voy al diagrama de cuerpo libre de el bloque que está apoyado en la superficie horizontal. Sobre este bloque actúa su peso, que es 2 masa por gravedad, la normal, y tenemos también la tensión 1, la tensión 2 y la fuerza de rozamiento. Como la tensión 1 es mayor que la tensión 2, entonces la fuerza de rozamiento va a tener sentido hacia la izquierda, porque la tendencia al movimiento es hacia la derecha. Bien, entonces si yo hago una sumatoria de fuerza en X igual a 0, yo voy a tener que tensión 2 más fuerza de rozamiento es igual a tensión 1. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento sería igual a la diferencia de la tensión 1 y la tensión 2. Y la fuerza de rozamiento sería igual a 2 veces el peso masa por gravedad. Muy bien. Y la fuerza de rozamiento máximo sabemos que es el producto del coeficiente de rozamiento estático por la normal y es igual a μ sub s por 2 masa por gravedad. ¿Por qué? Porque la normal es igual al peso del bloque de masa 2m, que vendría a ser 2 masa por gravedad. Y sabemos que la fuerza de rozamiento máxima también es 2 masa por gravedad. Entonces, yo simplifico en esta segunda ecuación masa por gravedad, 2 con 2, y sé que mi coeficiente de rozamiento mínimo que tiene que existir entre el bloque de masa 2m y la superficie es igual a la unidad, o es igual a 1. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, profe. Silencio, silencio. Bueno. Siguiente ejercicio. El bloque A de peso W se desliza hacia abajo con velocidad constante sobre un plano inclinado cuya pendiente es 37 grados. Mientras la tabla B, también de peso W, descansa sobre la parte superior de A. La tabla está unida mediante una cuerda al punto más alto del plano. Si el coeficiente de rozamiento cinético entre todas las superficies es el mismo, determinar su valor. Bueno, acá yo voy a tener que hacer dos diagramas de cuerpo libre. Vamos a considerar dos bloques, ¿verdad? Un bloque A y un bloque B, que vendría a ser la tabla. Y analicemos sus diagramas de cuerpo libre, no olvidándonos que ambos cuerpos están en movimiento relativo. Movimiento relativo. Fíjense que la tabla, el bloque B, está en reposo con respecto a un observador estacionario. Y el bloque A está en movimiento. Pero lo importante acá es que las superficies están en movimiento relativo. Por lo tanto, sobre cada bloque y de acuerdo a la tercera ley de Newton, actuará la misma fuerza de rozamiento cinética.
Entonces, sobre ambos cuerpos va a ejercerse una fuerza normal, ¿verdad? Sobre el bloque B existe una fuerza normal ejercida por el bloque A, ¿verdad? Sobre el bloque A se ejerce una normal del plano inclinado y la normal que ejerce B sobre A. Aparte tenemos los pesos de cada uno, ¿verdad? Que los pesos forman un ángulo de 37 grados con la dirección de la normal. Eso ya lo vimos en el probatorio por ese teorema que dice ángulos agudos de lados perpendiculares son iguales. Muy bien, entonces luego tenemos la fuerza de tensión que actúa sobre el bloque B y tenemos sobre el bloque A dos fuerzas de rozamiento que actúan. La fuerza de rozamiento que ejerce el plano sobre ella y la fuerza de rozamiento que ejerce el bloque B sobre ella. Bien, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a calcular la normal de cada uno de la normal que se ejerce sobre cada uno de los cuerpos, sobre la tabla y sobre el bloque A. La normal sobre la tabla, haciendo una sumatoria de fuerza ni igual a 0, es igual al peso por coseno de 37, el peso de la tabla por coseno de 37. Sin embargo, la normal que se ejerce sobre el bloque A vendría a ser igual a la suma de la normal B y el peso por coseno de 37. Ambas pesan lo mismo, ¿verdad? Muy bien. Si reemplazamos las ecuaciones 1 y 2, que son las normales de A y B, en la ecuación, o sea, si reemplazo 1 en la ecuación 2, perdón, voy a obtener que la normal de A, la normal que se ejerce sobre el bloque A, vendría a ser W por coseno de 37 más W por coseno de 37. Sería igual a 2W por coseno de 37. No tenemos que olvidarnos de lo que el enunciado pide, entonces volvemos a leer, ¿verdad? Determinar el valor del coeficiente de rozamiento cinético, ¿verdad? Entonces, como yo ya tengo la normal calculada, ¿qué es lo que tengo que calcular? La fuerza de rozamiento, ¿verdad? Para ello tenemos que buscar una ecuación que involucre a la fuerza de rozamiento. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esta ecuación. Vamos a escribir la ecuación de equilibrio sobre el eje X para el bloque A. Y sobre el bloque A tenemos la fuerza de rozamiento que ejerce el plano sobre la superficie del bloque A y las fuerzas de rozamiento que ejerce B sobre A. Fuerza de rozamiento 1 y 2 respectivamente. Entonces, ambas fuerzas se suman, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están en la misma dirección, en el mismo sentido. Mu sub K por NA es la fuerza de rozamiento ejercida por el plano sobre el bloque A, o fuerza de rozamiento 1, y mu sub K por NB es la fuerza de rozamiento ejercida por el bloque B sobre A. Y esto es igual a W por seno de 37, ¿verdad? Esto ya es salteando ya la ecuación, ¿verdad? Porque la sumatoria de todas las fuerzas tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Acá se salteó una ecuación que dice así. Mu sub K por NA más mu sub K por NB menos W por seno de 37 es igual a 0. Acá directamente ya despejamos, ¿verdad? Lo que hago seguidamente es despejar las normales de A y de B en esta ecuación. Tengo mu sub K por 2W por coseno de 37 más mu sub K por W por coseno de 37 es igual a W por seno de 37. Y veo que hay un factor común en el primer miembro que vendría a ser mu sub K por W por coseno de 37. Y sería la suma 3 mu sub K, W coseno de 37 es igual a W por seno de 37. Entonces 3 mu sub K, yo veo que se simplifica peso con peso, es igual a tangente de 37. O sea, mu sub K es tangente de 37 dividido 3, me sale 0.25. Y ese tiene que ser el coeficiente de rozamiento cinético entre los cuerpos para que pueda deslizarse el bloque A con velocidad constante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros pusimos como condición que el cuerpo A se desliza estando en equilibrio. Y al deslizarse estando en equilibrio quiere decir que su velocidad es constante, ¿verdad? Porque hicimos que la sumatoria en el eje X sea igual a 0.
en el eje paralelo al plano inclinado. Bien. ¿Alguna consulta? ¿Entiende, profe? Muy bien, bueno. Pasemos al siguiente. Profe, Sí, disculpe, sí, te escucho. La fuerza, el coeficiente de rozamiento puede ser igual a la tangente. En un caso en que el cuerpo esté solo sobre el plano inclinado, te vas a dar cuenta que el coeficiente de rozamiento tiene que ser igual a la tangente del ángulo. Pero este es un caso particular donde tenés un bloque sobre otro bloque y no están moviéndose juntos, uno está en equilibrio a través de la cuerda y otro está moviéndose. ¿Entendés? Por eso que este es un caso particular en que el coeficiente de rozamiento no sale igual a la tangente del ángulo. Esa nomás era mi duda. Gracias, profesor. Cuando guste. Bueno, siguiente. Dice dos esferas, ambas de radio R y 20 newton de peso, quedan en equilibrio en la posición indicada, de manera que la línea que une sus centros forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Calcular las fuerzas que ejercen las esferas en los apoyos A, B y C. Fíjense que tenemos acá dos esferas que están dentro del mismo recipiente. El recipiente tiene una forma poligonal, ¿verdad? Tiene dos lados rectos entre sí y un lado inclinado, una de sus caras inclinadas. En el plano vertical que le corta, ¿verdad? Sin embargo, las caras que no se ven en el plano tienen que ser caras paralelas, supongo, para que esto esté en equilibrio. Bien. Ahora, las dos esferas tienen la misma geometría, el mismo peso, o sea, están compuestas del mismo material posiblemente, y están en equilibrio, ¿verdad? Entonces, nos pide calcular la fuerza que ejercen las esferas en los apoyos A, B y C, ¿verdad? Entonces, yo tengo que ver la cantidad de ecuaciones que yo puedo plantear antes de empezar a resolverlas, para ver si es resoluble. Por cada esfera, yo puedo escribir dos ecuaciones, una sumatoria de fuerza en X igual a 0 y una sumatoria en Y igual a 0, una sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Por lo tanto, en total puedo plantear 4 ecuaciones y tengo que visualizar el número de incógnitas que voy a tener en el problema. En este caso veo que es una normal en B, una normal en C, una normal en A, y además hay una fuerza que ejercen entre sí las esferas, que es una cuarta fuerza. Por lo tanto, hay 4 incógnitas, 4 ecuaciones, y puedo afirmar que es un problema resolvible. Muy bien, entonces lo primero que hago, como dijimos en las ideas que vimos para resolver problemas de mecánica con leyes de Newton, es hacer el diagrama de cuerpo libre de los cuerpos involucrados. Sabiendo lo que es un diagrama de cuerpo libre y las fuerzas que se grafican en él, prosigo. Sobre la esfera que está, la esfera inferior, vamos a llamarla, actúan 4 fuerzas. La fuerza de su peso, la fuerza de atracción gravitacional, la normal del punto B, que vendría a ser una normal perpendicular a la arista que pasa por B. Luego tengo una normal C, que es una fuerza horizontal, que es perpendicular a la línea vertical del recipiente. Y luego tengo una cuarta fuerza, que es la fuerza que ejerce la esfera superior sobre la inferior. ¿Y cuál es el ángulo con el que va a actuar dicha esfera? Está representado gráficamente en el enunciado y es un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. Vendría a ser la dirección de esta fuerza, tiene que ser la dirección radial, es una dirección radial que une los centros de estas esferas. Necesariamente esta fuerza, que ejerce la esfera superior por la inferior o viceversa, tiene que ser una fuerza que pase por el centro de la esfera. De otra forma, esta esfera no podría permanecer en equilibrio, porque se me va a formar un par de momentos, pero eso vamos a ver en la siguiente clase. Si la fuerza F pasa por un punto cualquiera fuera del centro, entonces se forma un par de fuerza
un momento resultante no nulo, entonces eso haría que el cuerpo gire. Pero la realidad es que como eso está en equilibrio, necesariamente esta fuerza F tiene que pasar por el centro. Para pasar por el centro tiene que ser radial y su dirección tiene que ser tal que coincida o que sea paralela o colineal a un segmento de recta que se obtiene uniendo los centros de las esferas. Muy bien. Entonces tenemos definidas las 4 fuerzas. Vamos al diagrama de cuerpo libre para la esfera superior. Acá tengo la fuerza que ejerce la esfera inferior sobre él, su peso y la normal de la cara, la normal en A de la superficie del recipiente, que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal por ese teorema que habíamos mencionado anteriormente de ángulos agudos de lados respectivamente perpendiculares son iguales. Muy bien. Entonces está todo ya graficado en el diagrama de ambos cuerpos. Voy a escribir las 4 ecuaciones para cada uno. Sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y. Sumatoria de fuerza en X para la esfera inferior. Tengo normal en C es igual a fuerza por coseno de 30. Tengo normal en B es igual a fuerza por seno de 30 más peso. Para esta esfera superior, sumatoria de fuerza en X igual a 0, normal en A por coseno de 30 menos fuerza por coseno de 30 es igual a 0, por lo tanto tengo esta igualdad. Normal en A es igual a fuerza. Sumatoria de fuerza en Y es igual a 0, tengo normal en A por seno de 30 más fuerza por seno de 30 es igual al peso. Muy bien. Yo sé que si la normal en A es igual a la fuerza, sustituyo aquí, ¿verdad? En N sub A. Y tengo fuerza por seno de 30 más fuerza por seno de 30 es igual a peso, o sea, 2 veces la fuerza por seno de 30 es igual al peso. Entonces la fuerza es igual a 20 dividido 2 por seno de 30, la fuerza entre las dos esferas es de 20 newtons, ¿verdad? Pero esto no es lo que me pide el problema me pide la fuerza que ejercen los apoyos sobre la esfera o que las esferas ejercen sobre los apoyos. Entonces sí voy a acudir a estas ecuaciones, ya conociendo F puedo calcular N sub C, N sub A y N sub B. Y tengo que son N sub A 20 newtons, N sub B 30 newtons y N sub C 17,32 newtons. ¿Se entendió? Profe, yo tengo una consulta. Sí, adelante. El círculo que está por el plano inclinado. Sí, es la esfera. Sí, 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 la esfera. ¿Se sí. puede decir, profe, que su normal está descompuesta entre la fuerza y la normal, o sea, la perpendicular al plano? ¿O no? ¿O está Su, mal, fuer- incorrecto eso? su fuerza normal resultante, sí. Ya. Puedes interpretarlo de esa forma. O puedes decir que tiene 2 normales también, ¿verdad? No está mal. Porque en realidad son con 2 cuerpos distintos que están apoyados, ¿verdad? No es con un solo cuerpo. No es como en el caso de un pie que está apoyado o del pie de un corredor o de una persona que está caminando que apoya en una superficie horizontal. Ahí sí, la fuerza de contacto es una sola, que es la resultante de la fuerza de rozamiento y la fuerza normal. ¿Entendés? Sí, profe. Entiendo. Perfecto. Gracias, profe. No hay de qué. Bueno, ¿alguna consulta? Bien, acá tenemos ejercicios propuestos. Son 2, 3. 3 ejercicios propuestos para que puedan hacer ustedes. Y luego ya en la siguiente clase vamos a entrar con con la teoría y ejercicio de la segunda condición de equilibrio. Ahí vamos a ver algo nuevo que no se vio en el CPA, que es el estudio del centro de gravedad de un cuerpo, de una área o de un volumen. El centro de gravedad se puede considerar como el punto donde en teoría actúa todo el peso del cuerpo. Pero en realidad el peso de un cuerpo no es una sola fuerza, sino que es una infinidad de fuerzas, o es la resultante de todas las fuerzas de peso de todas las partículas que forman el cuerpo. Es muy importante en un cuerpo sólido conocer la ubicación de la fuerza del peso para poder calcular obviamente su momento. Muy bien. Entonces eso es todo por hoy, chicos y chicas. Si tienen alguna consulta aclaramos ahora, si no, voy a cerrar porque tengo clase con el grupo A dentro de 15 minutos.